Imagina un mercado bullicioso en la Edad Media. Frutas frescas, especias y el sonido de vendedores anunciando sus productos llenan el aire. Pero de pronto todo se detiene. La multitud se aparta en silencio, creando un camino por el que aparece una figura cubierta con una capucha. Su rostro está oculto y camina lentamente. La gente murmura: leproso, leproso, leproso. Sin juicio ni pruebas, esta persona está condenada a la soledad y marcada por el miedo de una enfermedad que nadie entiende. Ahora demos un salto a nuestros días. Una madre aislada después de dar positivo para COVID-19, temerosa de que sus vecinos la vean como una amenaza. Cambian los tiempos, cambian las enfermedades, pero el estigma persiste. ¿Y por qué ocurre esto? En el episodio de hoy exploraremos cómo las enfermedades han sido estigmatizadas a lo largo de la historia, cómo esto afecta a las personas y qué podemos hacer para cambiarlo. Citología, Ciencia y Arte Podcast, espacio donde abordamos temas de salud de manera amena y entretenida, haciéndote ver la ciencia médica de forma amigable. Soy Elizabeth García, citotecnóloga y bioanalista de profesión, divulgadora científica y apasionada de la vida que existe bajo la lupa del microscopio. Este espacio llega a ustedes gracias a la Academia Citología, Ciencia y Arte, lugar donde encontrarás cursos y diplomados online en citología. Visita su web www.citologiacienciayarte.com y conoce más del fantástico mundo de la citología. Buenos días, tardes o noches, espero se encuentren súper bien, bienvenidos a un nuevo episodio y en esta oportunidad les quiero hablar de distintas enfermedades que han sido estigmatizadas y que incluso siguen siendo algunas de ellas estigmatizadas hoy en día. Desde tiempos antiguos, las enfermedades no solo han afectado al cuerpo, sino que también han dejado cicatrices profundas en lo que es la percepción social de quienes las padecen. Y este fenómeno es conocido como estigmatización. La estigmatización no distingue épocas, ni geografías, ni razas. Es un patrón que se repite, alimentado por el miedo, la ignorancia y en muchos casos el deseo de protegerse culpando a los otros. La lepra es una de las más antiguas enfermedades que ha sido no solo documentada, sino estigmatizadas. Es quizá el ejemplo más emblemático. En la antigüedad, esta enfermedad de progresión lenta deformaba las extremidades y la piel, causando un impacto visual que despertaba rechazo inmediato. En la Biblia incluso, y bien lo sabemos por las historias bíblicas, los leprosos eran descritos como impuros y eran tratados como intocables. De hecho, eran aislados del resto de la sociedad. Su destino, pues ya sabemos, era el aislamiento. Expulsados de las ciudades, vivían en leproserías o vagaban por los campos, tocando campanas para advertir de su presencia. Irónicamente, hoy en día sabemos que la lepra es causada por Mycobacterium lepra y que tiene baja transmisibilidad y puede ser tratada con éxito con antibióticos. Sin embargo, su legado de estigma persiste en algunas comunidades hasta nuestros días. En el siglo XIX, la tuberculosis, conocida como la peste blanca, era vista como una enfermedad de los poetas y los artistas. Escritores como Edgar Allan Poe y Emily Brontë sucumbieron ante esta enfermedad, que adquirió una connotación romántica y melancólica. Sin embargo, la realidad era mucho más dura que esto. Las personas con tuberculosis eran enviadas a sanatorios, donde eran separadas de sus familias y de las comunidades. El aislamiento, aunque eficaz para prevenir el contagio, reforzó la idea de quienes la padecían eran personas peligrosas. Hoy en día la tuberculosis sigue siendo estigmatizada, aunque parece mentira. En muchas partes del mundo, especialmente en comunidades con recursos limitados, las personas infectadas a menudo evitan buscar ayuda médica por miedo al rechazo social. Y llegamos a la década de 1980, cuando fue descubierto el VIH o SIDA.
que recuerden que el SIDA es cuando ya se está instaurada la enfermedad, porque no es lo mismo ser portador de VIH que tener SIDA, son cosas diferentes. El SIDA es la enfermedad y el VIH es el virus. El VIH irrumpió como una epidemia que no solo devastó vidas, sino que trajo consigo un estigma devastador. Al principio, el desconocimiento sobre su transmisión generó pánico. Fue un virus que se asoció erróneamente con ciertos grupos como la comunidad LGBTQ+, los usuarios de drogas intravenosas y los trabajadores sexuales, aunque hoy en día sabemos que el VIH es un virus que puede tener cualquier persona. Esa narrativa, que era reforzada por los medios de comunicación y algunos líderes políticos, llevó al rechazo, al aislamiento y en muchos casos a la violencia contra las personas que tenían VIH. Las personas con VIH enfrentaron no solo la lucha contra la enfermedad mortal, sino también la deshumanización por parte de la sociedad. Afortunadamente, los avances científicos y el activismo social cambiaron un poco la percepción pública del VIH. Campañas educativas masivas, figuras públicas como Magic Johnson y la introducción de terapias antirretrovirales permitieron desmitificar el virus y brindar esperanza. Pero aún hoy en día el estigma persiste en algunas regiones, especialmente donde el acceso a la educación y a la atención médica es limitado. Entre las enfermedades de transmisión sexual, el virus del VPH o el virus del papiloma humano también ocupa un lugar bastante singular y también recibe una estigmatización las personas que tienen este virus. Esta es una infección bastante común, tan común que se estima que el 80% de las personas sexualmente activas la contraerán en algún momento de sus vidas. Pero a pesar de ser tan frecuente y en la mayoría de los casos inofensivo, el VPH está rodeado de estigmas que afectan profundamente a quienes reciben este diagnóstico. El VPH es un virus que tiene más de 200 cepas o 200 tipos de VPH. Algunos pueden causar verrugas genitales y otros están relacionados con el desarrollo de cáncer, específicamente cáncer de cuello uterino, de ano, de pene y de otros cánceres como en cavidad oral. Sin embargo, la mayoría de las infecciones por VPH son transitorias y asintomáticas y en muchas ocasiones se ha hablado de algunos estudios científicos que incluso puede el sistema inmunológico llegar a neutralizar a estas infecciones y no causar mayores problemas. Pero el estigma del VPH nace por varios factores. Uno de ellos es que está asociado con la sexualidad. Al ser una infección de transmisión sexual, el diagnóstico de VPH suele ir acompañado de prejuicios relacionados con el comportamiento sexual de la persona afectada. Esto puede generar vergüenza, culpa y aislamiento. Otro factor importante es que muchas personas desconocen que el VPH es extremadamente común y que la mayoría de las infecciones no tienen consecuencias graves. Y este desconocimiento perpetúa el miedo y el estigma, especialmente cuando el diagnóstico se asocia con cáncer. Y otro factor importante es el impacto emocional. El diagnóstico de VPH puede desencadenar sentimientos de indignidad o de preocupación por el rechazo, ya sea porque las relaciones románticas que tiene esta persona o por el entorno social. El impacto que tiene el VPH en las mujeres es especialmente significativo debido a la relación directa que tiene con el cáncer de cuello uterino. Muchas mujeres sienten que el diagnóstico de VPH las convierte en responsables de posibles complicaciones de salud. En algunas culturas, este estigma se amplía por normas sociales que vinculan la salud sexual de una mujer con su valor como persona. Lo cierto es que el VPH está rodeado de mitos que contribuyen a esta estigmatización, como por ejemplo uno de los mitos es que solo las personas con múltiples parejas sexuales tienen VPH, y esto es falso. Una sola relación sexual puede ser suficiente para contraer la infección. Otro de los mitos es que tener VPH significa que fuiste infiel a tu pareja o que tu pareja te fue infiel. Y esto también es falso, ya que el virus puede permanecer latente durante años antes de manifestarse, lo que dificulta identificar cuándo y cómo se adquirió la infección. Y otro de los mitos es que un diagnóstico de VPH siempre lleva al desarrollo de un cáncer, y ese es súper falso, porque lo cierto es que hay
tipos de BPH que pueden generar cáncer, pero no todos generan cáncer. Por eso es tan importante los controles médicos. Otra de las enfermedades estigmatizadas son las enfermedades mentales. La salud mental ha sido históricamente incomprendida. Las personas que tienen enfermedades mentales graves como la esquizofrenia, trastorno bipolar o depresión profunda han enfrentado por siglos el aislamiento, encierros forzados y tratamientos inhumanos. Hasta bien entrado el siglo XX, los hospitales psiquiátricos eran lugares de exclusión, más que de tratamiento. Incluso hoy en día muchas personas con enfermedades mentales enfrentan la discriminación en el trabajo, en sus relaciones e incluso en el acceso a la atención médica. Otra enfermedad que ha sido estigmatizada es la obesidad, o otra condición es la obesidad. A diferencia de muchas otras condiciones médicas, la obesidad a menudo se percibe como un fracaso personal en lugar de una enfermedad. Las personas con obesidad enfrentan prejuicios en todos los aspectos de su vida. Son menos propensas a ser contratadas, enfrentan prejuicios en la atención médica, son frecuentemente ridiculizadas en los medios de comunicación. La obesidad tiene causas complejas que incluyen factores genéticos, metabólicos y sociales. Sin embargo, el estigma asociado a la obesidad puede impedir que las personas busquen ayuda, perpetuando así el problema. Otra de las enfermedades son las llamadas enfermedades de la pobreza, como el cólera, la malaria, entre otras. Las llamadas enfermedades de la pobreza no solo llevan consigo el peso del sufrimiento físico de la enfermedad, sino también el de un estigma social profundamente arraigado. Estas enfermedades, como el cólera, la malaria, entre otras, afectan de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables del mundo, aquellas donde la pobreza, la falta de infraestructura y el acceso limitado a la atención médica crean el escenario perfecto para la propagación. Pero el impacto va más allá de lo físico. Estas enfermedades a menudo son vistas como un reflejo de las condiciones sociales y culturales de quienes las padecen, perpetuando el círculo de discriminación y abandono. El cólera, que es causado por una bacteria llamada Vibrio cholerae, es una enfermedad que se transmite principalmente a través de agua contaminada. Sus síntomas son devastadores: vómitos, diarrea severa y deshidratación extrema que pueden llevar a la muerte en cuestión de horas si no es tratada. Sin embargo, el cólera nos discrimina. El cólera, y como cualquier otra enfermedad infecciosa, puede atacar a cualquier persona. En el siglo XIX, cuando las ciudades europeas estaban en pleno auge industrial, brotes de cólera arrasaron con la vida de miles de personas, tanto ricas como pobres. Pero la narrativa dominante culpaba a las comunidades más pobres, especialmente a los inmigrantes, por vivir en condiciones consideradas insalubres. La idea de que el cólera era una enfermedad de los pobres reforzó políticas de exclusión y marginación, y no fue hasta que se entendió su relación con el agua contaminada que se comenzaron a implementar medidas de salud pública efectivas. A pesar de esto, en muchas regiones del mundo donde el cólera sigue presente, el estigma persiste. Las comunidades afectadas son vistas como responsables de su propia enfermedad, ignorando las estructuras sistemáticas que perpetúan su pobreza y falta de acceso al agua limpia. Luego tenemos a la malaria, que es transmitida por la picadura de mosquitos infectados con el parásito Plasmodium. Esta es otra enfermedad que lleva la etiqueta de pobreza. Afecta principalmente a regiones tropicales y subtropicales donde los mosquitos proliferan y los recursos para combatirlos son limitados. El estigma de la malaria se refleja en la indiferencia global hacia su impacto. En muchas partes del mundo desarrollado, la malaria se percibe como una enfermedad que le da a los otros, un problema exclusivo de África, Asia y América Latina. Esta percepción no solo contribuye a la discriminación hacia las personas y las comunidades afectadas, sino que también limita la atención y los recursos internacionales necesarios para erradicarla.
En las comunidades donde la malaria es endémica, las personas que la padecen pueden enfrentar rechazo. En algunos lugares, un diagnóstico de malaria puede interpretarse como un signo de negligencia personal o familiar, ignorando las barreras estructurales que dificultan la prevención, como la falta de mosquiteros, tratados con insecticida o el acceso ilimitado a medicamentos antipalúdicos. Estas enfermedades, como el cólera y la malaria, son solo ejemplos de una larga lista de afecciones asociadas a la pobreza, como la tuberculosis, el dengue, la fiebre tifoidea y muchísimas infecciones parasitarias. También comparten este mismo destino de la estigmatización. Estas enfermedades no solo afectan a las comunidades empobrecidas, sino que también refuerzan su marginación. A menudo las personas que padecen estas enfermedades son vistas como responsables de su condición. Se les acusa de no mantener la higiene y de no protegerse adecuadamente, ignorando que la falta de acceso a agua limpia, a viviendas dignas y atención médica básica está fuera de su control. A nivel global, las regiones afectadas por este tipo de enfermedades suelen ser etiquetadas como atrasadas o peligrosas. Esto limita el turismo, la inversión extranjera y en algunos casos la ayuda humanitaria, perpetuando el ciclo de pobreza y el ciclo de la enfermedad. Las enfermedades de la pobreza, o llamadas enfermedades de la pobreza, reciben menos atención en términos de investigación y desarrollo de tratamientos. La falta de incentivos económicos para las farmacéuticas limita la innovación en medicamentos y herramientas de prevención. Pero como ya les mencionaba, no son enfermedades que les dan solo a las personas que están en estas condiciones, sino a cualquier persona, y esa es la realidad. Cualquier microorganismo puede atacar y causar enfermedad a cualquier ser humano, indistintamente de las condiciones en las que viva. La solución para romper este estigma comienza con un cambio a nuestra perspectiva. Estas enfermedades no son culpa de quienes las padecen, sino el resultado de las desigualdades estructurales que debemos abordar como sociedad. Difundir información sobre las verdaderas causas de estas enfermedades puede ayudar a reducir el estigma. Saber que el cólera es causado por agua contaminada y no por negligencia personal, o que la malaria depende de factores ambientales, y esto va a cambiar pues la narrativa de por qué se padecen estas enfermedades. Invertir en infraestructura básica como acceso a agua potable, saneamiento y mosquiteros no solo reduce la incidencia de estas enfermedades o de la malaria en particular, sino también combate la percepción de que las comunidades afectadas son incapaces, lo cual pues no es cierto. También es importante reconocer que estas enfermedades afectan a la humanidad en un conjunto, que puede movilizar recursos internacionales para erradicarlas. Incentivos como el Fondo Mundial contra la Malaria, el VIH y la tuberculosis son ejemplos de cómo la cooperación global puede marcar una diferencia. Y finalmente llegamos al COVID-19. Que no solo trajo enfermedad, sino también un aumento en esa discriminación. Una discriminación hacia el que padecía la enfermedad y también una estigmatización hasta cierto punto. Al principio de la pandemia, las personas de ascendencia asiática enfrentaron ataques físicos y verbales debido a la asociación del virus con sus orígenes en China. Además, quienes dieron positivo a la PCR para detectar a este virus o presentaron síntomas fueron tratados con desconfianza, y algunos trabajadores esenciales como médicos y enfermeras enfrentaron rechazo en sus propias comunidades por miedo a que fueran portadores del virus. Así que vean que estas estigmatizaciones existen hasta hoy en día. Estas enfermedades, todas estas enfermedades que les mencioné, existen todavía hoy en día, aunque muchas de ellas tienen tratamientos y son tratadas y no se va a morir de esta enfermedad si accedemos al tratamiento a tiempo, pero todavía lamentablemente existe esta estigmatización. En la segunda parte pues quiero hablar un poco de por qué sigue esta estigmatización o por qué se estigmatizan ciertas enfermedades. Un espacio que es más para la reflexión, así que nos vemos en la segunda parte. Cito curiosidades. Imagina caminar por un camino polvoriento en la Edad Media, escuchando el distante tañido de una campana.
no es un llamado a misa, ni un aviso de una celebración, es una advertencia. Alguien con lepra se acerca. Este sonido debía inspirar precaución. Se convirtió en un símbolo del aislamiento, el miedo y la desesperación que enfrentaban quienes sufrían la enfermedad. En la Europa medieval, la lepra, conocida entonces como la enfermedad de los vivos muertos, era temida por encima de casi cualquier otra dolencia. Sus síntomas visibles, úlceras en la piel, pérdida de extremidades y deformidades, no solo causaban repulsión, sino que también eran interpretados como un castigo divino por pecados cometidos. Este estigma, alimentado por la religión y la superstición, llevó a medidas extremas para separar a los enfermos del resto de la sociedad. Se les obligaba a usar ropas distintivas y en muchos casos una campana que debían hacer sonar al caminar. Este sonido era advertencia al mundo. Aléjate, soy un impuro. Los leprosos eran apartados de las comunidades y enviados a leproserías, lugares remotos donde vivían en aislamiento total hasta su muerte. Estas medidas no solo reflejaban el miedo al contagio, sino también un rechazo profundo a la humanidad de quienes padecían la enfermedad. Lo más irónico de estas prácticas es que la lepra, aunque temida como una enfermedad altamente contagiosa, en realidad tiene una transmisibilidad extremadamente baja. Sabemos hoy en día que es causada por la bacteria Mycobacterium lepra, que se transmite principalmente a través de gotas respiratorias en contacto prolongado con una persona infectada. No es fácil de contraer lepra. Muchas personas tienen inmunidad natural a la bacteria y solo una minoría desarrollará la enfermedad incluso tras una exposición directa. Esto significa que la mayoría de las personas que huían aterrorizadas al escuchar el sonido de la campana estaban en realidad a salvo. Pero en un mundo sin conocimiento microbiológico ni tratamientos efectivos, el miedo y la superstición eran los únicos mecanismos de defensa. Para quienes sufrían lepra, la campana no solo era un objeto práctico, sino también un símbolo de su exclusión social. Imagina el impacto psicológico de caminar por tu comunidad, escuchando cómo las puertas se cierran y las personas huyen de ti. Este aislamiento, no solo físico, sino también emocional y espiritual, ocurrió. En muchos lugares los leprosos eran considerados muertos en vida, a veces sometidos a ceremonias religiosas que los declaraban oficialmente fallecidos para la sociedad. Este estigma prolongó el sufrimiento mucho después de que la lepra dejó de ser una importante amenaza en Europa. Incluso hoy en día en algunas regiones del mundo quienes padecen lepra enfrentan discriminación, rechazo y aislamiento. El avance de la medicina en el siglo XIX permitió entender mejor la lepra. En 1873, el médico noruego Gerhard Hansen identificó Mycobacterium lepra como la causa de la enfermedad y más tarde se desarrollaron tratamientos efectivos como los antibióticos y la terapia multidroga. Con estas herramientas, la lepra dejó de ser una sentencia de aislamiento y hoy en día es una enfermedad tratable y curable. Sin embargo, el legado del estigma medieval aún persiste en algunas regiones. En países como la India y Brasil, las personas con lepra a menudo son rechazadas por sus comunidades, enfrentan discriminación en el trabajo y en la educación, y se les niegan oportunidades económicas. Esto a pesar de que la lepra no es más contagiosa que muchas otras infecciones comunes. La historia de las campanas de la lepra nos recuerda cómo el miedo y la ignorancia pueden amplificar el sufrimiento de quienes se enfrentan enfermedades. Si bien hemos avanzado enormemente en el entendimiento y tratamiento de la lepra, el verdadero desafío es erradicar el estigma que ha acompañado a esta enfermedad durante siglos. Hoy en día, en un mundo con más conocimiento y herramientas que nunca, debemos preguntarnos, ¿qué otros sonidos de exclusión seguimos permitiendo? ¿Qué prejuicios arrastramos que aún pesan sobre quienes viven con enfermedades? Es hora de cambiar el tañido de las campanas por el eco de la empatía.
Volvemos en esta segunda parte y les quiero hablar entonces de por qué sigue estigmatizándose las enfermedades hoy en día. A pesar de los avances médicos y sociales, el estigma sigue siendo una sombra que acompaña muchísimas enfermedades. El rechazo, la discriminación y los prejuicios no son únicamente fenómenos del pasado. Son realidades que enfrentan millones de personas hoy en día. ¿Cómo puede ocurrir esto en un mundo tan avanzado científicamente? Y bueno, analicemos un poco algunas de estas enfermedades de las que han sido más estigmatizadas. Las enfermedades mentales, por ejemplo, a pesar de afectar a 1 de cada 4 personas a lo largo de su vida, siguen siendo incomprendidas. La depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar y la esquizofrenia, entre otras muchas, a menudo son vistas con desconfianza. Y el problema radica en su invisibilidad. A diferencia de una fractura en un hueso o de una enfermedad infecciosa, las enfermedades mentales no manifiestan señales físicas claras, lo que lleva a frases como, por ejemplo, es solo cuestión de actitud o no es para tanto. Muchas personas temen ser etiquetadas como débiles o como incompetentes si buscan ayuda profesional. Esto pues perpetúa un ciclo de silencio y de sufrimiento y que las personas pues no lleguen a ser diagnosticadas para tratar su mal. Por ejemplo, los hombres a menudo enfrentan la mayor presión para ser supuestamente fuertes y eso es lo que socialmente se nos ha inculcado, que los hombres deben mostrar fortaleza y ocultar sus emociones, lo que contribuye a tasas alarmantes de suicidio en este grupo particular de personas, en los caballeros. El estigma también afecta a las familias de quienes padecen estas enfermedades. Padres, parejas o hijos pueden ser señalados como responsables, intensificando aún más el aislamiento social. Las enfermedades mentales siguen siendo hoy en día estigmatizadas, aunque parece mentira. Lo cierto es que hoy en día pues se habla mucho de la terapia y se ha normalizado el hecho de acudir a terapia, lo cual es completamente normal. Así como acudimos al médico a tratarnos un resfriado, también hay que acudir a curar o a tratar nuestra salud mental. Y eso hoy en día ha cambiado un poco, pero sin embargo siguen estos estigmas. Otra enfermedad, la obesidad. La obesidad ya sabemos que es una condición médica compleja influenciada por factores genéticos, metabólicos, psicológicos y sociales. Y enfrenta este tipo de trastorno o de condición un estigma único. En lugar de ser tratada como una enfermedad, se percibe a menudo como un fracaso personal, como que la persona está obesa porque lo quiere, porque no es fuerte para decidir no estar obesa, como que es una decisión y de esa persona. Y por eso se le cataloga como un fracaso personal. Las personas con obesidad enfrentan discriminación en múltiples áreas de su vida, por ejemplo en el trabajo. Son menos propensas a ser contratadas en algunas áreas, a menudo reciben salarios más bajos en algunas ocasiones o incluso pueden llegar a enfrentarse a prejuicios sobre su desempeño debido al peso que tienen. En la atención médica también sufren discriminación. Muchos profesionales de la salud asumen que todos los problemas médicos de un paciente con obesidad se deben a su peso, lo que puede llevar a retrasar el diagnóstico de algunas enfermedades importantes que pueden tener estas personas. Y también en lo que es desde el punto de vista social y familiar, los comentarios despectivos, las bromas sobre el sobrepeso, que son bastante comunes incluso dentro de los círculos cercanos. Este estigma no solo causa daño emocional, sino también puede llevar a que las personas eviten buscar ayuda, perturbando pues así el ciclo de salud que se va deteriorando y van también deteriorando su salud mental, por supuesto. Otra de las enfermedades es el VIH, que sigue existiendo ese tabú persistente en torno a este virus. Aunque los avances médicos han transformado el VIH en una enfermedad que antes era mortal en una condición que hoy en día se puede manejar, el estigma sigue siendo una barrera significativa. En muchos lugares el VIH está asociado con comportamientos considerados moralmente incorrectos, como el uso de drogas intravenosas o la promiscuidad, lo que refuerza los prejuicios y alimenta la discriminación. Las personas con VIH se enfrentan a desafíos como
desafíos en el trabajo o en sus relaciones personales o en el acceso a servicios médicos. En el trabajo pueden incluso ser despedidas o marginadas si su diagnóstico se hace público. En las relaciones personales, pues el miedo al rechazo por parte de sus parejas o de sus amistades. Y en el acceso a los servicios médicos, pues algunas personas evitan buscar tratamiento por miedo a que su diagnóstico sea descubierto por otros. Este estigma, especialmente fuerte en comunidades más conservadoras, perpetúa el miedo y dificulta la prevención y el tratamiento adecuados. Luego tenemos a lo más reciente, el COVID-19, la pandemia más reciente. La pandemia del COVID-19 trajo consigo un nuevo tipo de estigma. Al principio, personas con síntomas eran señaladas como irresponsables. Comunidades asiáticas enfrentaron un aumento en los ataques racistas debido a la asociación del virus con sus orígenes en China. Trabajadores esenciales como médicos y enfermeras fueron rechazados en sus propias comunidades por miedo a que fueran portadores del virus. Este estigma no solo afectó a individuos, sino también impactó en la respuesta global a la pandemia. Personas evitaban hacerse pruebas o a revelar síntomas por miedo al aislamiento o al juicio público, contribuyendo así a la propagación del virus. ¿Y por qué sigue ocurriendo esto? El estigma persiste por varias razones. Primero y lo más común, miedo a lo desconocido, la ignorancia. La ignorancia la tenemos todos somos ignorantes porque ningún ser humano lo sabe absolutamente todo. Así que la ignorancia es algo de lo que todos padecemos, ¿no? El miedo a lo desconocido es completamente comprensible. La falta de información o el acceso limitado a la educación pues perpetúan mitos y se generan prejuicios sobre ciertas enfermedades. Eso es uno de los primeros factores. Por eso es muy importante pues leer, buscar información y no quedarse ahí simplemente en el desconocimiento de las cosas. Otra de las razones es la necesidad de culpar a alguien. El ser humano siempre tiene una necesidad de buscar un culpable. Ante una amenaza es común buscar a quién responsabilizar y esto puede llevar al rechazo de individuos, al rechazo de comunidades que pueden estar asociadas a ciertas enfermedades. Entonces ahí es para reflexionar un poco. ¿Por qué esa necesidad siempre de estar buscando un culpable? Sentarnos un poco a reflexionar, más bien en vez de buscar un culpable, buscar soluciones. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es la causa de esto y cómo lo podemos resolver? Otra de las razones, normas culturales y sociales. En muchas culturas, el valor de una persona está ligado a su capacidad de trabajar, a su apariencia y a su estado de salud, lo que intensifica la discriminación hacia quienes no encajan con estos estándares. Entonces, hay también otro aspecto para reflexionar. O sea que este punto es súper valioso y yo creo que uno de los más importantes es la sociedad. Como sociedad, cómo vemos al otro, cómo discriminamos al otro porque luzca de determinada manera o porque padezca determinada enfermedad, tanto física como mental. Entonces ahí pues trabajar un poco como sociedad y cada uno de nosotros en este tema. ¿Cómo podemos superar el estigma hacia estas enfermedades? Y bueno, la respuesta obviamente no es sencilla porque es algo que viene pasando desde que la humanidad existe prácticamente. La estigmatización no solo de enfermedades, sino de cualquier condición existe y lamentablemente va a seguir existiendo si no trabajamos en mejorar eso. En realizar campañas educativas que expliquen, en este caso de las enfermedades, pues las causas reales de estas enfermedades, que rompan con esos mitos, que desmientan esos mitos para cambiar esa percepción errada que se tiene de determinadas enfermedades. También lo que es la verdadera inclusión, lo que yo considero que es la verdadera inclusión, que las palabras importan, la forma en cómo tratamos al otro, evitar el uso de términos despectivos, promover un lenguaje que respete a las personas que tienen una condición o que pueden ser distintas al resto. Entonces, eso yo considero que es la verdadera inclusión, pensar en el otro y respetarlo simplemente porque es un ser humano, más allá de las condiciones, las creencias o las enfermedades que pueda padecer. Merecen respeto y debemos incluirlo dentro de nuestra sociedad, no rechazarlo por X condición que pueda tener o porque simplemente sea distinto a nosotros. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta, pues normalizar las conversaciones. Hay temas incómodos que a lo mejor no queremos conversar, pero hay que normalizar eso, como por ejemplo hablar de la salud mental abiertamente, que es algo que hoy en día está mucho más... La gente está más abierta a hablar de sus problemas
de salud mental y de hablar de estos temas, pero también hablar de otras enfermedades como el VIH o enfermedades de transmisión sexual, que generalmente yo diría que todas las enfermedades de transmisión sexual tienen un tabú y tienen una estigmatización. Hablar abiertamente de eso, así como se habla hoy en día de la sexualidad, que hay muchísimos videos que hablan abiertamente de la sexualidad y las prácticas sexuales, de la misma manera debemos hablar de las enfermedades de transmisión sexual, porque una vez que se entra al mundo de la sexualidad, pues uno de los aspectos que está dentro de ese mundo son las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, si somos tan abiertos como sociedad para hablar de la sexualidad y de las prácticas sexuales, ¿por qué sigue existiendo el tabú sobre las enfermedades de transmisión sexual? Algo contradictorio y para reflexionar un poco, ¿no? Y otro tema importante, pues el apoyo comunitario, crear redes de apoyo donde las personas puedan compartir sus experiencias sin miedo a ser juzgadas, donde se fomente pues la empatía y la comprensión y por supuesto que se ayude a acceder a los tratamientos, a brindar educación sobre el tema y a que se sientan acompañados en su proceso. Las enfermedades no discriminan y eso lo sabemos. No existen enfermedades de pobres, de ricos, de blancos, no. No existe ese tipo de cosas, sobre todo a nivel de enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas no van a discriminar, cualquiera las podemos padecer, así que depende de nosotros cómo nos comportamos y cómo tratamos al otro. Cambiar esta realidad de esta estigmatización que existe, pues requiere un esfuerzo consciente de cada uno como individuo y también, por supuesto, como de sociedad. No solamente los sistemas de salud, porque muchas veces se quiere dejar toda esa responsabilidad al sistema de salud, es el que tiene que resolver estos temas, ¿no? Cada uno como individuo pues debe aportar, ¿no? Porque al final cada uno en conjunto formamos todos la sociedad y lo que podamos ir aportando puede ir cambiando esa percepción que tenemos hacia ciertas enfermedades. Es importante entender que las enfermedades no son fallas personales e individuales, sino son retos compartidos. Somos seres sociales. Nos ayudan a construir una sociedad más inclusiva y compasiva, más empática. Y eso yo es lo que pienso que debemos trabajar. Así que yo les dejo como una reflexión o una pregunta más bien para que ustedes, si quieren, lo comenten, lo dejen en los comentarios o simplemente se queden pensando después de escuchar este video. ¿Qué papel jugarán cada uno de ustedes en esta transformación? ¿Qué papel, cómo pueden aportar ustedes para que estos estigmas que existen hacia ciertas enfermedades dejen de ocurrir? Y bueno, aquí porque lo quise enfocar hacia las enfermedades, pero los estigmas existen hacia muchísimas cosas, no solo enfermedades. Así que espero que haya sido un episodio para reflexionar, para conocer un poco estas historias de estas enfermedades y su estigmatización a lo largo de la historia, para que cambie eso y que aporte un poquito a esa reflexión y a ese cambio que necesitamos como sociedad. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. Chao, chao. La evolución continúa y la ciencia avanza. Citología, Ciencia y Arte Podcast, un espacio de divulgación científica. Síguenos en Instagram, @Citología, Ciencia y Arte Podcast.